Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad y la bendición que Él nos da el día de hoy de poder meditar en su palabra. Reciban un fuerte abrazo y saludo de parte de nosotros, los pastores González, quien tenemos la bendición y la oportunidad el día de hoy de poder compartir de su palabra y poder meditar en ella. Agradecemos a cada uno de ustedes, familia, amigos, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la hermosa familia de Altar de Dios para las Naciones, y hoy queremos compartir esta hermosa palabra, ya seguramente estando ustedes en su casa, descansando, quizá a lo mejor acompañándonos con una taza de café o aún recostados ahí en su cama, pero siempre teniendo ese tiempo o apartando este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y hoy quiero reflexionar en una hermosa palabra y transmitirle a cada uno de ustedes, y me despertaba el Señor en la madrugada con esta palabra: venid a mí, venid a mí. Y hoy quiero trasladarle y enseñarle a cada uno de ustedes y meditar en esta palabra de venir al Señor, que realmente es una bendición, y que siempre tengamos un tiempo para acercarnos a Dios. Quiero empezar esta cápsula, esta parte de meditar en la palabra con el libro de Santiago en el capítulo 4, versículo 8, y quiero permitirle darle lectura en la traducción, en una traducción al lenguaje actual, que la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Y lo que más me llama la atención en esta versión es lo siguiente, que dice: concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Realmente es una palabra muy hermosa en la cual nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, estamos inmersos en un mundo en el cual, lo hemos compartido siempre, nos es adverso. Seguramente hoy iniciaste tu día, tu inicio de semana en bendición después de cada uno de los servicios, y es natural que vengas con todo el vigor, pero alrededor de la semana o en el transcurso de la semana, nuestras fuerzas irán menguando porque vamos en contra de la corriente, y es importante acercarnos a Dios, venid a Él. Así que dice que nos entreguemos a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Siempre hay una oposición. El príncipe de este mundo se antepone en las cosas y tenemos que dar esa resistencia. Así que dice que nos debemos acercar a Dios y Él se acercará a ustedes. Una parte de iniciar, nosotros tenemos que dar ese paso, esa iniciativa de acercarnos a Dios, y Él también se dejará acercar, dejará venir. Lo que más me impacta es la parte de concentrar nuestra mente. Vuelvo a repetir, realmente tenemos que apartar nuestro tiempo, nuestro día a Dios, para poder concentrar nuestra mente en las cosas de Dios, no en las banalidades, no en las cosas efímeras, no en las cosas que realmente son de este mundo, sino debemos concentrarnos en la parte espiritual. Y ese es el tema del día de hoy: venid al Señor. Tenemos que venir por varias razones, y hoy quiero enseñarles 3 de ellas. ¿Por qué es importante venir al Señor? ¿Por qué es importante que cada día nos acerquemos a Dios? ¿Por qué es importante no solamente acercarnos a Dios en la mañana, sino también en el transcurso del día y también en la noche? Porque luchas y batallas siempre las vamos a tener. La Biblia enseña que cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia dificultad, cada día tiene sus propios problemas, y alrededor de esto nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que Él también pueda acercarnos. Número 1, ¿por qué debemos acercarnos a Dios? El Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice la palabra del Señor: venid a mí
todos los que estéis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Vuelvo a meditar, tenemos que venir al Señor para que ese día de trabajo quizá estuvo muy cargado de algún problema o un desgaste, no solamente físico, sino también espiritual, pues si tuviste algún problema con mamá, con papá en el trabajo o aún ahí en el tráfico, viene con una carga espiritual. Terminando tu día, la palabra de Dios dice: ven a mí todo el que esté trabajado y cargado, y que yo te haré descansar. Número 1, tenemos que venir al Señor para encontrar ese descanso. Quizá hoy tú digas: me doy una ducha, tomo un café o ya me quiero acostar porque quiero descansar. La palabra del Señor nos dice que quizá a lo mejor sí tu cuerpo descansará, pero no descansará tu alma y tu espíritu. Y para que tú puedas tener un descanso apropiado, es necesario acercarte a Dios. Venid a Él, tú que te encuentras cargado y trabajado, y Él te dará el descanso en las 3 áreas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. La palabra del Señor en el versículo 29, igual ahí en Mateo capítulo 11, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo vuelvo a compartir. Nos dice que debemos llevar el yugo. Esta palabra yugo se define o se traduce como enseñanza. Jesucristo, nuestro Maestro, nos está diciendo: aprende de mí, que siendo el Hijo de Dios en esta tierra, estando aquí en la tierra, siempre aparté un tiempo para pasar con mi Padre Celestial. Siempre aparté un tiempo para orar. Siempre aparté un tiempo para meditar. Yo, siendo el Hijo de Dios, aprende de lo que yo hice en la tierra. Y Él siempre apartaba un tiempo de oración, un tiempo de meditación. Él dice: aprende de mí, sé manso, sé humilde, reconoce que necesitas ayuda de Dios. Por eso en Santiago decía: da tú el primer paso, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Reconoce que necesitas ayuda, reconoce que necesitas las fuerzas, reconoce que necesitas de Él para seguir adelante. Quizá hoy no tomaste la mejor decisión y es por eso que necesitas de Él. Quizá no contestaste de la manera que fue debida a tu padre, a tu jefe, o aún ahí alguna situación. Necesitas su dirección. Y eso es humildad. Reconocer que necesitamos a Dios. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, lo dice su palabra: hallaremos descanso en vuestra alma. Algo que finalmente muchas de las veces no lo obtenemos, porque podemos pasar horas y horas durmiendo pero no encontrar el descanso. Hay algo que pasa cuando nosotros dormimos o cuando nosotros descansamos. Hay ciertas horas en las cuales descansa esa alma, así como el cerebro necesita dormir y descansar para liberar toda la información y procesar toda la información que obtuvo para ese día. El alma no duerme. El alma siempre está ahí activa. ¿Cuál es el descanso del alma? La presencia de Dios. Cuando nosotros venimos a Él, podemos obtener ese descanso a nuestra alma. Así que ese es el llamado a aquellos que están cansados, cargados y trabajados, que debemos reconocer de venir al Señor, y entonces Él va a dar, número 1, el descanso. El descanso, lo vuelvo a repetir, en las 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, también es importante, como lo dice ahí, llevad mi yugo. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37, mire qué hermoso es la palabra de Dios que nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos va a rechazar.
Él siempre está con los brazos abiertos, Él está esperándonos con ansias, Él siempre está expectante de que nosotros lo vayamos a ver. Entremos a nuestro aposento, entremos a nuestro lugar íntimo con Él y venir. Dice que el que viene a Él no lo echa afuera. Él está esperando, Él te está esperando en esta noche para que vayas ahí y puedas recibir de Él el descanso, la paz, la tranquilidad y la fortaleza para seguir adelante. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 40, mire lo que dice la palabra del Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le voy a dar lectura del versículo 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que vosotros tengáis vida. Esa es la segunda razón y el motivo por el cual tenemos que acercarnos a Él, para tener vida, para tener plenitud. La Biblia, cuando nos acercamos a ella y escudriñamos del Hijo de Dios en ella, Él nos enseña, nos revela quién es nuestro Señor, quién es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quizá esos sueños ya estuvieran muertos, quizá ya no tengas ganas ni deseos de vivir, pero cuando venimos a Dios, vuelve a rejuvenecer o vuelve a renovar nuestro deseo de vivir. Qué importante es venir a Él. Quizá hoy fue un día en el cual hay una palabra en el cual tiene mucho el mundo, que dice: ya no quiero saber más, ya no quiero ni vivir, ya no quiero el día de mañana. Si tu día fue de esa forma, la palabra de Dios dice: ven a mí, que yo tengo la vida. Volverá el deseo, volverá el ánimo, volverá esas fuerzas que Dios te va a dar para que vuelvas a recobrar una vida, para que vuelvas a recobrar la sonrisa, para que vuelvas a recobrar el ánimo, el deseo, el júbilo por seguir adelante. ¿Y sabes por qué? Porque viniste a renovar en la vida, en la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que venir a Él. ¿Para qué? Para descansar, para tener vida, y algo muy importante que nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Así como el 70% del cuerpo del ser humano es vida, o es agua, y el agua es vida, nos dice aquí la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán los ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué necesita nuestra vida espiritual? Necesita presencia del Espíritu Santo. Esto lo dijo, ¿por qué? Porque el Espíritu todavía no había sido revelado. La bendición que tenemos, que el hermoso Espíritu Santo ya está con nosotros. Jesucristo lo dijo: no los dejaré solos, enviaré al Consolador. Enviaré al que les da la fuerza, el deseo, el vigor. Y Jesucristo dijo: ven a mí. Y el que venga a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos acercarnos a Dios para que nuevamente vuelva ese manantial de vida, el Espíritu, el soplo de Dios nuevamente a nuestra vida, y poder iniciar el día de mañana con mejores fuerzas, con mejores anhelos, con mejores deseos, con mejor fuerza, con un espíritu renovado y vivificado. Si usted lo ve, Jesucristo casi no dormía, eran pocos tiempos. Él oraba, meditaba
y renovaba sus fuerzas. Es tremendo el poder de acercarnos a Dios y ver cómo Él nos renueva cada día. Seguramente tú hoy inicias la semana y tienes fuerzas, pero alrededor de los días y del transcurso de cada uno de los días debemos aprender a acercarnos a Él. ¿Para qué? Para poder descansar. ¿Para qué también? Para poder tener la vida. ¿Y para qué nos debemos acercar? Para poder ser renovados espiritualmente. Si llenamos esas tres áreas, si cada día venimos a Él, nos acercamos a Él, créelo, que cada día lo vivirás con alegría, con gozo. No importa los problemas y las situaciones, tienes un descanso, tienes una fortaleza y esa es Dios. Pero por sobre todas las cosas, tienes plenitud de vida y gozo en Él. Así que acuéstate con esta palabra, medita en esa palabra, pero sobre todas las cosas, vive esta palabra. Y yo te aseguro que cada día que te acerques a Él, como hoy lo leímos, Él no te desecha. Él te está esperando para que pueda renovar tus fuerzas, para que Él pueda renovar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y así continuar en una vida victoriosa. Recibe un abrazo y saludo de la Iglesia Altar de Dios para las Naciones y de los pastores González, que bendecimos tu vida y tu familia.